God is good. Dios es bueno. So I want to continue in Acts, the book of Acts. Quiero continuar en el libro de Hechos. If you were with us last Sunday, we spoke on a word, and the sermon title was a little bit crazy. Si estuvo acá con nosotros el domingo pasado, hablamos de una palabra y el título del sermón fue un poquito loco. Holy Spirit moved me to title it, Get Out of God's Way. El Espíritu Santo me guió para poner el título de Salte del camino de Dios. Salte del medio, en otras palabras, ¿verdad? Como quítate. And we learned about how there are times where we need to get out of God's way. Y aprendimos que como hay momentos en los que necesitamos salir del camino de Dios And get into the ways of God more. y entrar más en los caminos de Dios. And we learned this through the life of Cornelius in chapter 10. Y aprendimos esto a través de la vida de Cornelio en el capítulo 10. If you missed out on that message, it's on YouTube. Listen to it and share it. Si se perdió el mensaje, está en YouTube, por favor vaya, escúchelo y compártalo. But I want to continue a little bit forward in the scripture. Pero quiero seguir continuando en las escrituras. And we'll continue in Acts chapter 10. Vamos a seguir en el capítulo 10 de Take a Hechos deeper dive into the y story. vamos a profundizarnos más en la historia. But I felt compelled by the Holy Spirit to move a little bit ahead. Pero me siento obligado por el Espíritu Santo de saltar a unos And we're versículos. going to skip down to verses, and we're going to read verses 34 through Y 43. vamos a leer versículos 34 a 43. And later on, if the Spirit guides me, we'll come back to the in-between of this. Y más adelante, si el Espíritu me guía, vamos a repasar y volver a estos versículos But 9 al nonetheless, 33. I encourage you to take the time at home, in your personal time, and read the scripture. Pero de todas maneras te animo a que tome un momento personal para poder leer esa escritura en su propio tiempo. But I will give you a bit of context here. Pero sí te vamos a dar un poquito de We saw contexto. that the Lord moved Cornelius' heart through a dream. Vemos que el Señor movió el corazón de Cornelio a través de un sueño. And in the same manner, while this was occurring, he moved Peter's heart. En la misma forma y en la misma manera también movió el corazón de And he Pedro gave Peter a vision. y le dio a Pedro una visión. And he spoke to Peter and said, go to Cornelius. Y le habló a Pedro y le dijo, vaya a Cornelio. Cornelius, Y Cornelio, God spoke to Cornelius and told, hey, send men to go get Peter. Dios le habló a Cornelio que mandara hombres a que fueran a encontrarse con Pedro. And so the verses that we pick up on right now, Entonces los versículos en los que cuales vamos a leer en este momento, all this had occurred. todo eso ya había ocurrido. And Peter begins to speak to the family of Cornelius. Y Pedro empieza a hablarle a la familia de Cornelio. God orchestrated this moment to bring a special word to Cornelius and his family. Dios orquestó este momento para traerle una palabra especial a Cornelio y a su familia. And this is where we will begin. Y aquí es donde vamos a comenzar. Acts chapter 3, verse 34 En Hechos 10, 34 and through 43. hasta el 43. You want to read it first? Yeah, I'll read it first. Okay. We read the word in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Then Peter replied, I see very clearly that God shows no favoritism. In every nation he accepts those who fear him and do what is right. This is the message of the good news for the people of Israel, that there is peace with God through Jesus Christ, who is Lord of all. You know what happened throughout Judea, beginning in Galilee, after John began preaching his message of baptism. And you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. And we apostles are witnesses of all he did throughout Judea and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a cross. But God raised him to life on the third day. Then God allowed him to appear, not to the general public, but to us, whom God had chosen in advance to be his witnesses. We were those who ate and drank with him after he rose from the dead. And he ordered us to preach everywhere and to testify that Jesus is the one appointed by God to be the judge of all, the living and the dead. He is the one
all the prophets testified about, saying that everyone who believes in him will have their sins forgiven through his name. Amén. La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, como somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. How powerful was this word that Peter was preaching to Cornelius' family? Qué poderosa fue esta palabra que Pedro le estaba predicando a la familia de Cornelio. This was the gospel that he was preaching. Esta era la palabra, las buenas nuevas que él estaba predicando. The good news of the truth. Las buenas nuevas de verdad. This is truth. Esto es verdad. Today's message I have titled, Yo he ponido título al mensaje de hoy: Understanding Truth. Entendimiento de verdad. Understanding truth. Entendiendo verdad. Entendiendo verdad. Notice how I'm saying understanding truth, not understanding the truth. Noten que estoy diciendo entendiendo verdad, no entendiendo la verdad. The next this new series that the Lord has put in my heart. Esta serie en cual Dios ha puesto en mi corazón, In the next couple of Sundays, I'm going to be focusing on truth. y los próximos domingos que vienen vamos a estar enfocados en verdad. But as a precursor to speaking on truth, Pero un antemano de hablar de la verdad o we de have to verdad, understand the concept of truth. tenemos que entender completamente el concepto de verdad. We know that Jesus is the truth, Sabemos que Jesús es la verdad, la luz, the life, la vida, and whoever finds him finds life in abundance. y el que encuentra a Él encuentra vida en abundancia. But we have to come into understanding what the concept of truth means in order to really embrace the truth. Pero tenemos que entender completamente el concepto de verdad para poder aceptar la verdad. Turn to your neighbor and ask him, Voltea a tu vecino y dígale o do you pregúntale: understand truth? ¿entiendes verdad? Do you understand truth? ¿Entiendes verdad? Now tell him, if not, then pay attention. Adelante, dile, si no lo entiendes, pon atención. Listen, this is important for us to Escuchen, really notate. eso es muy importante. And the Lord has put a heavy burden for me to bring this. Entonces tomen notas. Dios me ha guiado a traer este mensaje a ustedes. I have written down to genuinely understand truth. Yo escribí acá para comprender genuinamente verdad, Whether it's objective, meaning whether it exists outside of me, ya sea que sea objetiva, que significa que existe independiente de mí mismo, or subjective, o subjetiva, which means based on my personal perspective. que significa ser basada en mis perspectivas To personales. genuinely understand truth,
para poder genuinamente entender verdad, there are some important foundational elements that we have to understand. hay elementos fundamentales que son muy importantes que tenemos que entender. And these elements will help us grapple with understanding truth itself. Y esos fundamentos nos van a ayudar a lidiar con la misma verdad. So, in breaking this down, I want to present 8 elements that will help us move into understanding of truth. Entonces, en la explicación de esto quiero tocar en 8 elementos que ayudan a la comprensión de verdad. I've ordered them in order of complexity. Y los he puesto en orden de lo más básico a lo más complejo. Thank you. So the basic to the more complex. Glory to God. The first one is El primero es consciousness. conciencia. In order to begin understanding truth, we have to have awareness of existence. Para poder empezar a entender de verdad, tenemos que tener conciencia de la existencia. Before we even ask about truth, we need to be aware that we exist and that there is a truth that exists. Antes de preguntar que la verdad acerca de la verdad, tenemos que entender que existimos Y que hay una verdad que existe. and there is a truth that exists. And that there's something to know or something to Y question. que hay algo para saber o algo para cuestionar. There's a French philosopher and mathematician named Descartes, and he has this famous line, and you may have heard it before. Hay un filósofo muy famoso que es un filósofo y matemático francés llamado Descartes que tiene una frase que de pronto usted la ha escuchado antes. And he says, I think, therefore I Y am. la frase dice, pienso y luego existo. If we are to put this into practical terms, what this means, Si fuéramos a poner un ejemplo práctico de lo que significa esto, when a toddler recognizes themselves in a mirror for the first time, es como cuando un niño se reconoce en el espejo por primera vez. there he is discovering a self-awareness. Ahí empieza a descubrir la autoconciencia. Now, biblically, Ahora, bíblicamente, awareness of God, la conciencia de Dios, awareness of truth, la conciencia de la verdad, points directly to our Creator. apunta directamente a nuestro Creador. If we were to look to Psalms chapter 139, verses 13 to 14, Cuando vamos y vemos al Salmo 139, versículos 13 y 14, here, speaking of God, acá hablando de Dios, speaking of Jesus, hablando de Jesús, you made all the delicate inner parts of my body tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo and knit me together in my mother's womb. y me entretejiste en el vientre de mi madre. Thank you for making me so wonderfully complex. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. So when you think of your neighbor Entonces, cuando piensas en tu vecino, as someone difficult to deal with, alguien que es un poco difícil, or your brother or your sister sitting o next tu to you, hermano o hermana que está al lado tuyo, or your wife or your husband, o de pronto tu esposa o tu esposo, why are you so complex? ¿por qué es tan complejo? The other person can respond, well, I'm wonderfully made by Y God. después la persona puede responder, yo soy hecho maravillosamente por Dios. I was made this way. Dios me hizo así. This is my argument with my wife. Where is she? Eso es lo que yo digo a mi esposa. But we have to understand that this begins to show or this welcomes a self-awareness. Pero eso trae una autoconciencia. Self-awareness is fundamentally rooted in the knowledge and knowing that you have been intentionally created by God. La autoconciencia está fundamentalmente arraigada en el conocimiento de haber sido creado intencionalmente por Dios. Are you following? ¿Me estás siguiendo? The world tries to take that away from you. El mundo trata de robarte de Who you eso. are, ¿Quién eres tú? why you were created. ¿Por qué fuiste criado? We weren't just matter that just happened to exist. Nosotros no somos algo que fue casualidad, que apenas de la nada salimos y existimos. We didn't come to reason just out of nowhere. Nosotros no salimos de la nada. That is a lie from the pits of hell. Eso es una mentira del infierno. We were intentionally made with purpose and on purpose. Nosotros for fuimos purpose. hechos intencionalmente, con propósito, a propósito, con un propósito. I want you guys to believe that a little bit more. Yo quiero que ustedes crean eso un poco más. You were intentionally created Fuiste intencionalmente creado on purpose, a propósito, with a purpose. con un propósito, For a purpose. para un propósito. Come on, church. This Vamos, iglesia.
And our second point, El segundo punto, in understanding truth, en entender verdad, we got to really take this, what we're learning here, tenemos que agarrar lo que estamos aprendiendo aquí, tie it amarrarlo to your heart, a tu corazón, tie it to your conscience. amarrarlo a tu conciencia. Esto es importante. This is entender. important. It's important to understand fully. We have to have the capacity for reason and perception. Tenemos que tener la capacidad para razonar To y understand percepción. truth, we have to have capacity. Para poder entender la verdad, tenemos que tener For reason capacidad and perception. para poder razonar To y be tener able percepción. to think, Necesitamos ser capaces de pensar, perceive, percibir and reason. y razonar. Otherwise, listen, O de lo contrario, the truth wouldn't matter. la verdad no importará. Otherwise, the truth wouldn't matter. Si no tenemos la capacidad, la verdad no importará. Proverbs chapter 2, verse 2 and 3 says this. Proverbios 2, versículos 2 al 3 nos dice esto. Tune your ears to wisdom Afina tus oídos a la sabiduría and concentrate on understanding. y concéntrate en el entendimiento. Cry out for insight Clama por inteligencia and ask for understanding. y pide entendimiento. Ask and you shall receive. Pide y recibirás. You want to understand things more? ¿Quieres entender You más? want to have you want to have understanding from God? ¿Quieres entendimiento directo de Dios? Ask for it. Pídalo, Cry out for it. pídalo, clama por él, concéntrate en él. This is why we were created. Por eso fuimos creados. And to understand the concept of truth, Y para poder entender el concepto de verdad, we need to have that perception and reason with it. necesitamos esa perspectiva y razonamiento. A practical example is for us maybe to decide in crossing the street. Un ejemplo práctico es de pronto cuando decidimos cruzar la calle. We have to make sure that we perceive and see that in order to cross, things seem safe. Tenemos que tener percibir y ver que se ve sano para poder cruzar la calle, This ¿verdad? involves seeing and hearing for traffic, looking for ongoing or oncoming traffic. Cuando hacemos eso tenemos que ver, escuchar para ver el tráfico, para ver los carros que vienen y van. And then we reason, Y después razonamos. meaning we judge our timing of when to cross, how quickly to cross. Eso significa que juzgamos nuestro tiempo, cuándo cruzamos, cómo rápido cruzar. It's pretty simple, Es bien simple that example. ese ejemplo. This is the same way in life. Así es en la vida. We need to perceive, we need to understand. Tenemos que percibir y And then entender with our judgment, with our reason, y con nuestro entendimiento know when it's time to act. saber cuándo es el tiempo de mover, Understanding how quickly we need to respond. saber cómo de rápido tenemos que responder And do it. y hacerlo. Not hold back. No aguantar, And do it. hacerlo, tomar This is why acción. we tune our ears to wisdom. Y por eso afinamos nuestros oídos a la This sabiduría is why we concentrate. y concentramos en el entendimiento. This is why we seek and look for God. Y por eso clamamos y pedimos a Dios. I love this because it challenges us and it makes us use our thinking. Me encanta eso porque nos reta y nos hace usar nuestra mente. The Bible has a divine truth. La Biblia tiene una verdad divina And it shows us the decisions that God makes, y nos muestra las decisiones que hace Dios. and how our decisions Y como nuestras decisiones need to align with His divine tienen que estar alineadas truth, con la verdad divina de Él, with His divine decision making. con las decisiones divinas que hace Él. Church, if you follow me here, you say it. Iglesia, si me sigues, por favor, diga amén. Our third point, Nuestro tercer punto, in understanding truth, en el entendimiento de verdad, there needs to be a recognition of reality. tiene que haber un reconocimiento de la realidad. Not just an assumption, No solamente una asunción but o a asumir, recognition of what is real. pero un reconocimiento de qué es real. We must operate with what our basic understanding of reality is. Debemos operar desde una suposición básica de algo que existe fuera de nosotros mismos. Something that exists outside of us. Algo que existe fuera de nuestra misma naturaleza. Are you following me? ¿Me está siguiendo? Listen, even if we question the nature of that,
Hasta el punto hasta cuando preguntamos de dónde viene. An example is Un ejemplo, we understand that there's gravity on this earth, entendemos que hay gravedad en esta tierra. and thereby we understand to respect gravity, Y también tenemos el respeto a la gravedad and we avoid jumping from high places in order to injure ourselves. y no nos brincamos de un lugar alto para no apoyarnos, ¿verdad? You can't see it, it's not palpable, La gravedad no se puede ver, no se puede agarrar, but we know it's there. pero sabemos que está ahí. Outside, if we existed or not. Está fuera de nosotros, existe aunque nosotros Outside, existamos if o we no. think it's real or not. Aunque si creamos que es verdad o no, existe. What we think is real or not Bueno, aunque nosotros creamos que sea does verdad o not change no, the fact that gravity exists. no cambia la verdad que es que la gravedad existe. It's absolute. Es absoluta. We need to, in order to understand truth, Y para poder entender verdad, we have to recognize the reality. tenemos que reconocer la realidad de verdad. Our God exists whether we believe it or not. Nuestro Dios existe aunque nosotros queremos o no. Our God is real whether you believe it or not. Dios es real aunque tú lo creas o no. Truth, the truth exists Verdad, la verdad existe whether you believe it or not. aunque tú la creas o no la creas. Church, a lot of things in the secular world, Iglesia, muchas de las cosas que tú ves en el mundo secular, what they try to embed in us y lo que trata de meter en nuestras is cabezas, that we can manifest or we can create our own que nosotros reality. podemos manifestar o crear nuestra propia realidad. And we can try to say that this is or this isn't Y podemos tratar de decir que esto es o no es, because I feel that way. porque yo siento que es correcto así. That is a lie. Y eso es una mentira. That is a lie. Eso es una mentira. What is real, what we can see, what we can feel, Lo que es verdad, lo que what has podemos been ver, historically proven, lo que ha sido comprobado históricamente, what the Bible speaks, what the Bible shows us lo que la Biblia dice y lo que nos muestra is truth. es verdad. It's truth. Es verdad. Amen. Amén. This is why we preach it. This is why we follow it. Y por eso la predicamos y por eso la seguimos. Reality La realidad begins with God Himself. empieza con Dios. Biblically speaking, Hablando if we bíblicamente, to look at Genesis chapter 1. si fuéramos a mirar Génesis 1:1, la realidad es esta. In the beginning, God created the heavens and the earth. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. In the beginning, God created the heavens and the earth. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Scripture confirms Las escrituras nos confirman objective reality la realidad that objetiva God exists que Dios and existe that God created. y que Dios creó. And that's why we have an earth. Y por eso tenemos una That's tierra why we have the heavens. y por eso tenemos un cielo And that is why we serve the God that we serve. y por eso servimos al Dios que servimos. Number 4. Punto 4. In order to understand truth, Para poder entender verdad, and this links with my third point, y esto es adjunto con el tercer punto, there has to be, or we have to understand the distinction between reality and illusion. tiene que haber una distinción entre la realidad y la ilusión. When we talk about truth, Para hablar de verdad, we need to first realize primero debemos darnos cuenta that there can be, or that there is a difference to what's real and what's not. de que puede haber una diferencia entre lo que es real y lo que no es, Between fact and fiction. entre la realidad y la We ficción. need to understand Tenemos que differences entender between fact and fiction. Las diferencias entre la realidad y la ficción. A lot of times we know this. Muchas veces A sabemos practical esto. way to look at this. Una manera práctica para mirar esto when you look through your Instagram or through your Facebook. Es como cuando tú miras por tus redes sociales. The moment you open up your social media account, Cuando abres tus redes sociales you look at the count of friends. y ves tus amigos, Are they truly friends? ¿son amigos de Is verdad? that the reality of the situation? ¿Esa es la situación real en este Someone who you momento? can depend on Alguien que puedes and depender, talk to, puedes hablar con ellos and come and say, hey Eddie, can I get a cup of sugar? y puedes decir, ella, ¿y puedo una taza de azúcar?
And knowing and me asking Eddie for a cup of sugar, y a preguntarle a mi hermano por una capa de azúcar. eso viene acompañado con un café colombiano brutal. When it comes to the Colombian coffee. with an amazing Colombian coffee. Oh without sugar. Sin azúcar. Listen, a lot of times we see in our Facebook, or we see the appearances of photos that everything is great. Entonces cuando vemos las redes sociales, todo se ve bueno. But sometimes when we look deeply or when we get to know that individual, Pero cuando nos profundizamos or we y get to know that artist's life, empezamos a hablar con ese individuo y empezamos a darnos cuenta de la vida real de ese artista o actor, we see that in their life the reality y vemos que is not what is su portrayed. vida, la realidad no es lo que está mostrando. There needs to be a distinction. Tiene que haber una distinción. Scripture calls us as believers to be able to differentiate, to separate, to distinct what is real and what is false. La Escritura nos llama a nosotros como creyentes a poder diferenciar claramente lo que es la verdad y lo que es engaño. 1 John chapter 4 verse 1. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 nos dice: Dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar del Espíritu Santo. You De must parte del Espíritu. test them to see if the Spirit they have comes from God. Póngalos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. For there are many, I repeat, many false prophets in the world. Porque hay muchos, y repito, muchos falsos profetas I en el just mundo. recently heard Recientemente acabé de that now escuchar there's this new thing que hay una cosa nueva that they call Christian witches. que se llama brujas cristianas. What? ¿Qué? And that they're used, quote unquote, by the Spirit, Y que son usados por el Espíritu Santo, but then they practice witchcraft. pero practican brujería. You'd be surprised how many people fall into Y it. te sorprenderías cuánta gente está siguiendo esto y están creyendo esto. Listen, whatever word comes from this Mira, house, cualquier palabra que salga de esta whatever casa, word the Holy Spirit gives me to speak, cualquier palabra que el Espíritu Santo me da a mí my para hablar, expectation is for you to pray and trust and see the fruits of that word. mi expectativa es que ustedes oren, confíen y también vean los frutos de la labor. And the Lord will respond and confirm that word. Y Dios responderá y confirmará esa palabra. That's how we test what comes from God is from God. Y así es como ponemos a prueba que lo que viene de Dios es de Dios. Not from these false prophets or these false spirits. No de esos falsos profetas o falsos Don't believe espíritus. everything that you read because it looks good on YouTube or on Instagram. No because you crean heard todo lo que lean a porque lo 30-second viste clip. en Instagram o lo viste en YouTube y viste 30 segundos y ya lo This creíste. is why I ask and I encourage you. Por eso te pido y te animo. Read the Word. Lea la Biblia. Study the Word. Estudie la Biblia. Go to the roots of the Word. Vaya a la raíz de la Biblia. Come to me and I'll give you a Ven a mí, pregúntame a mí, yo te ayudo. I'll give you a Bible. Te doy una Biblia, Ask me questions. pregúntame las I'm preguntas. not going to know them all. De pronto no me las sé, You might Google a couple de of pronto words. las tengo que buscar, la respuesta. But the point is that we'll find out the truth and the root and the meaning. Pero el punto es que juntos entenderemos y buscaremos la verdad y vamos a entender el real significado. Test and see. Ponlo a prueba y vea. We have to be diligent, not to be counterfeited. Tenemos que ser diligentes a no ser falsos. We got to be diligent with those who want to counterfeit truth. Y tenemos que ser diligentes a los que quieren traer falsedades a la That's verdad. why we need to understand the concept of Y truth. por eso tenemos que entender el concepto de Because the verdad. most valuable thing here, Porque la cosa que vale más what's aquí more valuable, plata que posesiones es verdad. and that's what the enemy Y es lo que el wants to enemigo take away from te you, quiere robar, truth. es la verdad. From your heart, from your mind, De tu from your corazón, de tu understanding. mente, de tu entendimiento. We have to pursue this. Tenemos que buscar esto. This is why the Lord has put a heavy burden for me to bring this. Por eso Dios me ha hablado fuertemente a traer esto aquí. Something that nowadays we need to speak on more and pursue and diligently ask God for. Algo que todos los días debemos de hablar más y perseguir diligentemente y pedirle a Dios que nos ayude en esto. Our fifth point. Nuestro quinto In order to punto, understand truth, para poder nosotros entender verdad,
We need to have language and conceptualization. Necesitamos lenguaje y conceptualización. We need language and concepts to even understand and define what we're discussing. Necesitamos lenguaje y conceptos para definir lo que estamos discutiendo, Understanding what truth is. para poder entender qué es verdad. Ultimately, this is what I am bringing here. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, estoy tratando de traer aquí We're hoy. using words and we use definitions. Usando lenguaje, palabras y That's definiciones. why I always like to bring the root of a word Por eso me gusta traer la raíz de una palabra, or the Greek of meaning of the word. o la raíz o el significado griego de So una we can palabra, have an intelligent conversation. para poder tener una conversación inteligente entre You can nosotros come mismos, and understand and leave with knowledge. para que puedas entender completamente y salir con entendimiento de este lugar. We need this. Esto es necesario. There has to be an agreement, at least, of understanding. Tiene que haber un entendimiento. There has to be an agreement between you and I. Tiene que haber un entendimiento entre nosotros mismos, entre tú y yo, when we talk about a certain concept. cuando hablamos de un concepto específico. And so I want to always bring that understanding, that agreement, Y ese entendimiento lo quiero traer siempre, because biblically it's very important. porque to have a foundation of bíblicamente es understanding. muy importante tener una fundación de entendimiento profundo. The Bible highlights a language that is foundational to the truth because God Himself La Biblia nos muestra un lenguaje que es fundamental para la verdad, porque Dios, Jesús mismo, because God communicates His truth clearly. porque Dios cuando comunica su verdad lo hace claramente. John chapter 1, Juan capítulo 1, we read verse 1, it begins with saying, in the beginning the Word already existed, and the Word was with God, and the Word was God. entonces Juan 1:1 nos dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. And in verse 14, if we read on further, Y el versículo 14 nos dice más and adelante, it says, so the Word became human and made His home among us, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. and He was full of unfailing love and faithfulness, Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. and we have seen His glory, Y hemos and the visto su glory gloria. of the Father's one and only Son. La gloria del único Hijo del Padre. Jesus embodies truth. Jesús se personifica Jesus en la is the verdad. truth. Jesús es la verdad. God revealed the truth Dios nos reveló la verdad to us, a nosotros. and not just by speaking. Y no solamente It wasn't hablándolo, just something arbitrary. no es solamente arbitrario, It algo, was something in which He implemented. es algo que Él It was implementó, something that He brought to life. es algo que Él trajo a literally vida literalmente in our life. en nuestra vida, So in our life we can implement and we can feel confident para que nosotros podamos implementar esto en nuestra vida y sentirnos that we have seen truth, seguros que hemos visto la verdad, that we live for truth. que estamos viviendo por la verdad. And then I don't know about you, but we love the truth. Y no sé de ustedes, pero yo amo la verdad. How great is it? ¿Cómo es de The grande understanding here. que lo It's entendemos not aquí? just a word that we just speak on. Que no es solamente una palabra que estamos hablando. Jesus is not just a man. Jesús no es solamente un He hombre. was not just someone who just came and then left. No es solamente alguien que vino y se fue. 100% man, 100% God. 100% hombre, 100% Dios. And He came and He did something in this Y Él world. vino y hizo algo en este And he did something mundo. for you. Y Él hizo algo por And he did ti. something for Y Él me. hace algo por mí. And He changed this Y world. cambió este mundo. That is the truth of Y esa es la God. verdad. That is the truth for you. Esa es la verdad para That is ti. the truth for me. Es la verdad para mí. That is the truth that we worship. Y es la verdad que nosotros adoramos. This is why I live the way I live. Y por eso yo vivo en la forma que yo vivo. This is why I try to live up to the truth. Por eso trato de vivir en la verdad. Because it's precious to me. Porque es preciosa para mí. Because He thought I was precious to Him. Porque Él pensó que yo era precioso para Él. Esto es la verdad. That is the truth. Qué grande es nuestro Dios. How great is our God. Number 6. Punto 6. In order to understanding truth, Para poder entender verdad, we have to have openness and willingness to learn. tenemos que estar abiertos y querer aprender la There verdad. must be a willingness to ask questions, Tiene que haber un querer de poder preguntar las but not preguntas, just ask them. no solamente hacer las preguntas, We must admit
Tenemos que admitir that we don't have all the que answers no tenemos las respuestas and be willing to learn. y estar dispuestos a aprender. This is a humble heart. Eso es un corazón humilde. This is where biblically humility and openness are critical for gaining wisdom. Bíblicamente la humildad es crítica para poder adquirir entendimiento y sabiduría. Proverbs chapter 11 verse 2. Proverbios 11:2 nos dice, It says, "Pride leads to disgrace, but humility comes with wisdom." y nos dice que el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Must be humble and open to know the truth, Tenemos que ser humildes y abiertos para saber la verdad and we do and receive the truth. y también recibirla. And in order to do this, Y para poder hacer esto, we have to understand the concept of truth. y tenemos que entender los conceptos de verdad. Humble ourselves. Humillarnos, Humillarnos. Leave the pride. dejar el orgullo al lado, God wants to bring a foundation of growth in our life, and we spoke about this previously. porque Dios quiere traer una fundación de crecimiento en nuestras vidas, y hemos hablado de esto antes. He wants to bring a spiritual growth in us. Quiere traer un crecimiento espiritual en cada uno de A nosotros, growth in understanding and in truth. un crecimiento en entendimiento y verdad, And it begins with us humbling ourselves. y empieza con nosotros humillándonos. Church, let me hear you say amen. Iglesia, que diga alguien amén. I've had to say amen to this. Yo he tenido que decir amén a I've had esto. to humble myself before God in order to be able to be wise enough to even come to God. He tenido momentos de humillarme a Dios para tener la sabiduría a acercarme a Él. And come to God and humble and say, hey, Lord, your will be done. Y tener que humillarme y acercarme a Él y decir, Dios, que tu voluntad sea hecha, no la mía. In order to be humble and say, God, let me get out of your way. Para poder humillarme y salirme del lado, o quitarme del camino de Dios Get into your way. y meterme más en el camino con Él. Church, this leads to our seventh point. Y esto nos lleva a nuestro séptimo punto. Understanding truth. La comprensión de verdad. We need to have an understanding of perspective. Tenemos que tener una comprensión de perspectiva. Understanding of perspective. Una comprensión de perspectiva. We need to understand and recognize Tenemos que reconocer that people have different experiences, background, different cultures. que la gente tiene diferentes experiencias, diferentes prejuicios y culturas. They have their own biases Tienen sus propios prejuicios that affect their perspective of the truth. que pueden afectar su perspectiva de la verdad. We can understand the perspective. Podemos entender perspectiva. We can understand the perspective, But it doesn't mean that we have to, how do you say, water down the truth. pero solamente porque la entendemos no quiere decir que tenemos que aguar la verdad. We have to bring truth in its true form. Tenemos que traer la verdad en su forma real. Again, this is something that exists outside, independent of us. Eso es algo que existe fuera de nuestro ser. So someone who brings a perspective of what they believe to be truth, Alguien que trae una perspectiva individual, lo que cree que la verdad and es, is not founded by the word, y no es fundada por la palabra, and is not proven by the word, y no es probada and por it's la not something that palabra, our Bible teaches, y no that es algo Jesus que la teaches. iglesia la Biblia nos enseña o que Jesús nos They can have enseña. their perspective on their biases because of how they understand or they grew up. Ellos pueden tener sus propios prejuicios en la forma en que ellos se But criaron, if it's not in this word, it's pero not si no true. está en la palabra, no es la verdad. We need to have a solid understanding of what perspective is, Tenemos que tener un entendimiento sólido de lo que es la perspectiva real and be gracious and understanding with others. y tener gracia y entendimiento y comprender a los otros. Our ultimate perspective needs to come from God. Pero al final del día nuestra perspectiva tiene que And venir when it does directamente not, de you Dios. challenge Y it. cuando no, tienes que retarla. We need to challenge it with the truth. Tienes que retar esa perspectiva con la verdad y ponerla a prueba. And look, listen, this is going to happen throughout our entire life. Y esto va a pasar en toda nuestra vida. From your childhood Desde que eras niño
when you're in school, cuando estás en la escuela, when you're in your job. cuando estás en tu trabajo, Listen, and in some churches. hasta en la misma iglesia. But if you know the word, Pero si tú sabes la you're palabra founded in the truth, y tienes la fundación de verdad, nothing that can shake the perspective. no hay nada que pueda sacudir tu His perspectiva word real. stands firm. Y su palabra se mantiene And it firme endures forever. y dura para siempre. He's the same God yesterday, Es el mismo Dios ayer, hoy and in the future. y en el futuro de mañana. That doesn't change. Y eso no cambiará. The truth does not change. La verdad no cambia. So our perspective, Entonces, nuestra perspectiva, our truth, nuestra verdad, that is founded in the word, que es fundada en la is palabra, founded in Jesus, es fundada en Jesús, should not no debe and could not change. y no puede cambiar. I want to engrave this in you. Quiero que eso esté A engranado lot of times what we see, en ustedes. A veces cuando vemos sometimes people can see the same event happen, vemos el mismo evento pasando, but because of perspective, pero por falta de perspectiva, they tell the story differently. cuentan la historia diferente. Or maybe in a car accident, De one pronto because fue un accidente de someone carro. was in front or someone was behind. Alguien estuvo atrás, otra persona atrás, adelante. The at fault El que está de culpa, may not be certain, de pronto no está seguro. but we know that there's truth there. Pero sabemos que hay una verdad ahí. That's whose fault Sabemos. there is someone Hay un whose fault culpable, it was, hay un culpable, and whose fault it was. But because of perspective, that may vary. pero por falta de perspectiva o diferentes perspectivas, la verdad puede variar. And I thank God, I don't know about you, Y yo le agradezco a Dios, no sé ustedes, but as the years pass, pero mientras que los años pasan and us as human beings become wiser and knowledgeable. y nosotros como humanos nos volvemos más sabios, Listen, the Bible la Biblia is proving to be true more and more. nos comprueba que es la verdad más y The más y más. archaeologists are finding new things that support things that history couldn't support. Arqueólogos y científicos todos los días están encontrando más pruebas que dan un apoyo a cosas que no estaban apoyadas antes históricamente. We don't live a fairy tale. No estamos viviendo un cuento de hadas, We live a truth. estamos viviendo una verdad That's what we live by. y por eso vivimos. Isaiah chapter 55, verse 8 and 9. Isaías 55, versículos Helps us 8 a 9 understand what the biblical perspective of God is. nos ayuda a entender que las perspectivas bíblicas de lo que es. And not just that, it tells us which perspective matters the most. Y no solamente eso, pero también nos dice cuál perspectiva es la que vale más. And that's God's perspective. Y es la perspectiva de Dios. My thoughts are nothing like your thoughts. Does that sound familiar? Mis pensamientos no se parecen nada en sus pensamientos. ¿Suena algo similar? This is- we spoke this before, Nosotros hemos hablado de esto antes and I wanted to bring it up y again. quiero traerlo otra vez a luz. Says the Lord, and my ways are far beyond anything you can imagine. Dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus And caminos. my thoughts are higher than your Y thoughts. mis pensamientos más altos que sus pensamientos. I submit to a higher perspective. Yo me rindo a una perspectiva más alta. We can submit to a higher Y perspective. tú también te puedes rendirte a una perspectiva más alta. Maybe we can say amen. ¿Cuántos pueden decir amén? Our last and final point. Nuestro último punto, In order to understanding truth, to begin understanding truth, para poder entender la verdad, there needs to be a logical framework. tiene que haber una metodología lógica. A logical methodology. And we know this where 2 Timothy chapter 3 verse 16 through 17 says this. Y eso lo sabemos porque lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al All 17. scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Before we get to the truth, Antes de llegar a la verdad, before we get to the truth, antes de llegar a la we verdad, have to decide how do we approach it. tenemos que decidir en qué forma vamos a aceptarla.
There has to be a logical method that we must approach truth by. Tiene que haber un método lógico en cual nos vamos a acercar a esta verdad. Some do it with logic, some do it with faith, some do it with science. Unos lo hacen con lógica, otros con fe, otros con ciencia. But there needs to be an evaluation of those claims, Pero tiene que haber una evaluación of those methods. de esos métodos. And Scripture, Y Escritura it presents a foundational method. nos presenta un método fundamental. This is a foundational method to discern truth, Eso es un método fundamental para descubrir la verdad, so we can evaluate para it poder evaluarla and be firm in our y understanding, estar firme en nuestro firm in entendimiento, the revelation of truth. firme en la revelación de la verdad. All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our life. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. And Scripture, it corrects us La escritura nos corrige when we are wrong. cuando estamos mal It teaches us what to do and what is right. y nos enseña a qué hacer y qué es lo correcto. To do what is right. Para hacer lo correcto. And listen, Escuchen, God uses it to prepare and equip His people. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. God uses it to prepare us and equip us. Dios la usa para prepararnos y para Not capacitarnos. to destroy us, No para destruirnos, no para condenarnos, no para bajarnos, instead to lift us up. es para alzarnos y subirnos y para equiparte, Fight the good fight. para poder pelear la fight the pelea, battle. para poder pelear la pelea y la To move batalla, forward. para seguir adelante, victorious. para ser To be victorioso, more than conquerors. para ser más que conquistadores. This is what we are being equipped with. Con esto nos están equipando, This is what we are being prepared with. con esto nos están preparando, Because we can do all the good work we porque podemos want. hacer todas las cosas buenas que queramos. But if we're not prepared by God, Pero si no estamos preparados por Dios we don't submit to truth, y no nos rendimos a la verdad, that work is in vain. esos trabajos son en vano. That good work is in vain. Ese trabajo bueno es en vano. You can volunteer for the hungry all you want. Puedes ser voluntario para los que tienen hambre, todo lo que You quieras. can run all the fundraisers you want. Puedes hacer todos los fundraisers que If there's no quieras. biblical foundation and truth in what you believe, Si no hay fundación bíblica en lo que tú crees, in what you stand en lo que tú te paras firme, for, what you're preparing that motion en for, lo que estás preparando, it is worthless. vale nada. Now, oh, Pastor, oh my gosh, you're saying, oh, no, please. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Don't get it twisted. Por favor, no lo confundan. What I'm saying is, Lo que yo estoy diciendo we need es to esto. invest in something that lasts. Tenemos que invertir en algo que dura para siempre, no algo que es temporario. Because what is temporary Lo que es temporario will soon fade, se va mañana, will soon be gone. se va mañana. But when we invest in something that lasts, Pero cuando invertimos en algo and then eterno when we produce good works out of y that, cuando después producimos frutos de labores, hay un impacto que dura para siempre, o un cambio que dura para there's siempre, an everlasting perspective. hay una perspectiva que dura para siempre. And then the lies are gone from our lives. Y después las mentiras se van de nuestras vidas. Depression can't last. Ya la depresión no puede durar en nuestra vida. La destrucción no tiene lugar en nuestra And you know vida. what does last? ¿Y sabe qué tiene lugar y qué manda? La libertad. Freedom. La libertad. Freedom. La libertad. Freedom. La libertad. Salvation. La salvación. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. These 8 elements Estos 8 elementos that I brought, que hemos traído, que he traído, and I had so much more to bring. y tenía más para traer, The Holy Spirit's telling me to stop here. pero el Espíritu Santo me está diciendo que pare aquí. Because I haven't even gone through the verses that we just read. Porque no he ido por todos los versículos. But next Sunday is going to be a part 2. Pero el próximo domingo hay parte 2. And we're going to go through each verse and how this applies to Y each. vamos a ir por cada versículo y vamos a ver cómo se aplica cada I encourage versículo. you, invite your neighbor, invite your brother, invite your sister. Te animo, invita a tu vecino, tu hermano, tu hermana. When this video releases tomorrow or Tuesday, Cuando este video vaya a ser puesto en las redes sociales mañana o el I martes, challenge you to share with 3 people. te reto a que lo compartas con 3 personas. I challenge you to bring about questioning Te reto a que traigas las preguntas so that there can be a seeking of truth. para que haya una búsqueda de la verdad. Stand to your feet with me. We're going to close. Todos de pie, por favor, conmigo.
We thank you, Lord. Te damos gracias, Let Señor. your will be done. Que sea tu voluntad que sea Let hecha, your will be Señor. done, Holy Spirit. Que sea tu voluntad que sea hecha, Espíritu Thank you, Santo. Holy Spirit. Te damos las gracias, Espíritu Santo. As I was preparing this message, Mientras que estaba preparando este and mensaje as I was moving on from this point, y estaba moviendo por este punto, what came to mind and to my heart was a particular verse in the book of Hosea. lo que vino a mi mente, a mi corazón, fue un versículo particular en el libro de Oseas. And I don't have it up there, Y but no creo que lo tengo aquí, I encourage you to write it down. pero te animo a que lo anotes. Hosea chapter 4, Que sea Osea, capítulo 4, and verses 5, versículos verse 7. del 5 al 7. Understanding truth. Entender la verdad. Understanding truth, Entendiendo la verdad, as I stated a minute ago, como lo dije hace un minuto, prepares us and equips us for something greater. nos prepara y nos equipa para algo mejor. But Hosea chapter 4, verse 5 through 7 says this. Pero Osea capítulo 4, versículos 5 al 7 nos dice lo siguiente. There's hurt, there's pain, there's anguish through this verse. Hay dolor en este versículo. Listen to what it reads. Listen to what God says. Mira lo que dice Dios. My people perish for lack of knowledge. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. My people perish for lack of truth. Mi pueblo perece por falta de verdad. The verse says, my people perish for lack of El knowledge. versículo dice que mi pueblo perece por falta de And I began to conocimiento. look and I looked at different versions of this verse. Empecé a mirar diferentes versiones de este versículo. And I came to find that another version says, my people are destroyed for lack of knowledge. Y otra versión dice que mi gente está destruida por falta de conocimiento. Another version says, my people are cut off because lack of Y otra knowledge. versión dice que mi gente está aislada por falta de conocimiento. Another version says, my people are silent because of lack of knowledge. Otra versión dice que mi gente está en silencio por falta de conocimiento. That word silent to me just resonates and I see it as if it's saying, my people are dead because or for lack of knowledge. Y cuando escucho eso siento que en realidad no está diciendo que mi gente está muerta por falta de conocimiento. There was another version Otra versión dice that shook me to the core. que me sacudió. So every time that I say these versions of these Y verses, cada vez que yo digo estas versiones de estos versículos, I'm replacing the word perish. They are replacing the word perish for another understanding of that word. cada versión sigue sustituyendo la palabra perece o perecer por otra palabra que es muy similar pero diferente. So when I read this, Pero cuando other leí version, esta versión, it shook me to the core. me sacudió. And I hope it shakes us to the Y core. ojalá que también te sacuda a ti. Another version says, my people are doomed. Y esta versión dice que mi gente está condenada, Doomed for lack of knowledge. condenada por falta de conocimiento. This is why the Holy Spirit Y por eso el Espíritu Santo has put in my heart ha puesto en mi corazón to bring this concept, para traer este concepto, to hit this series and hit it hard. para traerte esa serie y traértela con todo. Because we need to embrace the truth. Porque tenemos que entender la verdad, We need to receive the truth. tenemos que recibir la verdad, We need to live by the truth. tenemos que vivir en verdad. Because if not, Porque si no, we are doomed. somos condenados. And I refuse, Y yo no quiero, I refuse yo refuto to have a church, a tener una iglesia, to lead a church a ser líder de una iglesia, a guiar una iglesia that perishes for lack of knowledge. que se perece por falta de conocimiento. And we need to refuse the same. Y tenemos que rechazar eso. I don't want the outcome of this church be what we just read. Y no quiero que nuestra iglesia caiga en lo que acabamos de leer. I don't want this to be an outcome for us as the children of God. No quiero que esta sea una mentira en que nosotros caigamos como hijos de We Dios. shouldn't settle for that. No debemos de caer en esto.
what we need to look for and seek intentionally is truth. Deberemos de buscar intencionalmente la verdad. Because if we don't, there's something that will perish in us. Porque si no, algo se va a morir adentro de nosotros. No matter what life we live, No if we importa live qué it vida vives. outside of truth, Si la vives fuera de la verdad, something perishes. algo se muere. Our soul can perish, Nuestra alma se puede and we morir. are doomed. Y ahí estamos condenados. So I challenge you, Entonces hoy te reto a ti. as you bow your heads, close your eyes, Mientras que incline tu rostro y cierra tus ojos y medite en esta palabra. and ask God, Y pídele a Dios. ask God, Pídele a Dios. what is it that He wants to reveal in us today? ¿Qué es lo que tú quieres revelar en nosotros en el día de hoy? Reveal in us your truth, Lord. Revela en nosotros tu verdad, Let Padre. us not lack of truth. Que no nos falte la verdad, Señor. Let us understand what it is that you have spoken to us. Que today. podamos